Recuerdan que Abraham intercedió por qué ciudades, por Sodoma y por Gomorra, ¿no? Eso habíamos visto la semana pasada, porque el Señor, Dios, decidió no encubrirle a Abraham lo que estaba por hacer. Dios le dio a conocer a Abraham que estaba por destruir estas ciudades debido a la tremenda maldad que había en ellas. Y Dios dijo, ya que Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, no le voy a encubrir lo que estoy por hacer. Pero lo veíamos a eso como un ejemplo de lo que el Señor también hace con nosotros, con cada una de nuestras vidas. Porque en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, aún Jesús mismo habló de las señales que van a suceder para que nosotros también nos preparemos en lo porvenir. Y el Señor Jesús habló claramente de cosas que van a ocurrir y de las características que va a tener la tierra y la sociedad en estos tiempos postreros, ¿no? ¿Para qué lo hizo? Para advertirnos. ¿Estás preparándote? ¿Estás consciente cada día de que Jesucristo viene? Porque para eso el Señor nos enseña en su palabra las cosas que van a venir. Para que preparemos a nuestra familia. Los que somos padres, preparemos a nuestros hijos. Y los que son hijos, presten atención a toda exhortación de los padres para buscar al Señor. Y si no tenés padres en el Señor, la iglesia es un buen ámbito, una buena familia donde todas estas cosas se dan a conocer, las recordamos, meditamos en todo esto, porque estamos cada vez más cerca de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la misma manera que Dios le reveló a Abraham lo que estaba por hacer, también Jesús nos ha revelado a nosotros. Y uno de los pasajes finales que leíamos el domingo pasado es donde Jesús les dice a los discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y les dice algo más, les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién iba a hacer esta obra? El Espíritu Santo. Jesús preparando a los discípulos y preparando a la iglesia para los tiempos que iban a venir, les enseñó a los discípulos que, como decía Sandra y leía ahí en la apertura, no los iba a dejar solos, no iban a quedar huérfanos, sino que el Espíritu Santo de Dios iba a ser enviado sobre la iglesia, sobre los discípulos. Y el Espíritu es el que nos iba a guiar a toda verdad. Es imposible que el Espíritu de Dios nos mienta. Y el Espíritu Santo es el que también nos enseña o nos va a enseñar las cosas que van a venir. ¿Te gustaría de pronto que el Espíritu Santo te revele de qué cosas vas a tener que tener cuidado en los años por venir? Bueno, parece que a nadie le gustaría. Esto es una ventaja tremenda, hermanos. Si nosotros realmente podemos aprender a escuchar la dirección, la voz del Espíritu Santo, podemos ser librados de muchísimas dolencias. Podemos evitar pasar por muchísimas situaciones infelices. Podemos prevenir un montón de dolencias o de malas decisiones si aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y el que nos va a enseñar las cosas que van a suceder. Entonces, en este contexto que venimos teniendo presente en este año, de haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, yo quiero que hoy podamos enfocarnos, y a partir de este domingo, por algunos domingos más, en el sentir de Cristo
o en la actitud de Cristo o en lo que Jesús dijo e hizo frente al Espíritu Santo o en relación al Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, este texto que acabamos de leer es una clara enseñanza de lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Y tenemos que tomarlo en cuenta porque es nuestro ayudador. Y quiero que podamos ver el contexto de este pasaje para que podamos tener más claridad de en qué situación fue que Jesús les habló a los discípulos de la venida del glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, los voy a invitar a que leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, a partir del verso 18. Jesús les dice así a los discípulos: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. ¿Te ha pasado de tomar decisiones en obediencia a Dios que te hayan hecho ganar una mirada extraña o algún comentario como diciendo: ¿qué te pasa ahora? ¿De qué te la tiras? Porque cuando tomamos decisiones para honrar a Dios, muchos se van a sorprender para mal y hasta pueden llegar a criticarnos, ¿sí? Entonces, eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Yo los elegí a ustedes para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. ¿Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe? ¿Recuerdan, discípulos? ¿Quién es el jefe? Dios. El Señor. ¿Y quiénes son los sirvientes? Todos nosotros, los que creemos en el Señor. Entonces Jesús les dice a los discípulos: ¿se acuerdan que yo les dije que ningún sirviente es mayor que su jefe? Bueno, por eso, si la gente que solo ama este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Les está advirtiendo lo que va a costar ser discípulo del Señor. Ahora, una pregunta: ¿todo el mundo odiaba a Jesús? No, por eso sigue diciendo Jesús de la siguiente manera: pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. O sea, Jesús se topó con gente que de plano lo rechazó, lo cuestionó y dijo barbaridades sobre él. Algunos llegaron a decir: este tiene a Belcebú, el príncipe de los demonios, y por eso tiene poder para hacer las cosas que hace. Una proclamación tremendamente herética, ¿no? Una distorsión en la mente de las personas que rechazaron a Jesús. Pero hubo otros que creyeron en Jesús y que lo reconocieron como el Mesías y que lo siguieron. Por eso Jesús les dice a los discípulos: así va a pasar con ustedes. Va a haber gente que los va a rechazar, como me han rechazado a mí, y va a haber otros que los van a obedecer, que van a valorar lo que ustedes predican, el Evangelio, la manera de vivir de ustedes, así como también hay gente que me ha obedecido a mí. Verso 21. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Jesús está preparando a los discípulos porque en este momento el Espíritu Santo todavía no estaba, pero Él les va adelantando. Esto es lo que va a ocurrir.
y pasamos al capítulo 16 de Juan. Y ahí comienza diciendo la palabra: les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Por favor, pone atención a esa palabra. Jesús viene advirtiéndoles a los discípulos y también lo hace con tu vida y con la mía. Les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Estas palabras les he hablado para que no tengan tropiezo, dice la versión Reina Valera. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien encuentre tropiezo en Jesús si Jesús es quien nos amó al punto de dar su propia vida? ¿Cómo puede ser que alguien deje de confiar en Jesucristo si Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo puede un discípulo dejar de confiar en Jesús? Parecería extraño. Sin embargo, las personas, aún los que nos decimos discípulos, somos bastante parecidos a aquellos 12 que tuvo Él, a los que muchas veces Jesús les dijo: hombres de poca fe. Y a veces somos hombres y mujeres de poca fe, y eso hace que no confiemos tanto. Pero otra razón por la que alguien puede llegar a dejar de confiar en el Señor tiene que ver con las falsas enseñanzas. Jesús y los discípulos hablaron mucho de falsos profetas, falsos maestros que van a enseñar cosas que están distorsionadas. O como decía Pablo, van a predicar un evangelio diferente. Entonces, de pronto, en algunas congregaciones o personas que dicen hablar de parte de Dios, dicen: si vos te entregás a Cristo, todo se te va a ordenar, todo va a salir bien, el Señor te va a prosperar, como si el evangelio tuviera como objetivo el éxito económico y la prosperidad material. ¿Será ese el objetivo del evangelio? Definitivamente no. Definitivamente no. El evangelio, el único y verdadero evangelio, es la tremenda buena noticia de que lo que no podíamos hacer ni vos ni yo, ni ninguna persona sobre la tierra, de justificarnos delante de Dios, ni por nuestras obras, ni por nuestra religión, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién no pecó? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todas las personas hemos pecado y por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados. Merecíamos el infierno y la condenación. Y cualquier persona que no se haya arrepentido está en esa condición. Pero el evangelio es la buena noticia de que Jesucristo vino a poner su vida, vino como el Cordero Santo y sin mancha a tomar nuestro lugar, a cargar con nuestra culpa, a recibir la condenación que merecíamos nosotros. Ese es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que nosotros podemos volver a estar en la relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay gente que de pronto escucha que si viene a la iglesia todo se le va a ordenar, y de pronto cuando viene a la iglesia y las cosas no se le ordenan, dicen: estos me mintieron. Estos me dijeron una cosa por otra, me vendieron gato por liebre. Y eso hace que mucha gente deje de confiar en Jesucristo. El evangelio, hermanos queridos, es un mensaje que choca de frente con el orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque el ser humano siempre ha querido salvarse por sus propios méritos. Hago buenas obras, voy a una iglesia, me porto bien, hago algún sacrificio, le ayudo a alguien y con eso me gano la salvación. O cumplo la ley, como decían los fariseos, los sacerdotes judíos, y entonces de esa manera, por cumplir la ley,
vamos a ser salvos. Y la salvación no es por obras. Entonces el Evangelio choca de lleno con el orgullo humano. Por eso hay tantos que rechazan el Evangelio. Lo que leía Sandra en el capítulo 2 de Hechos, hubo gente que se maravilló al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas, pero no faltaron los que dijeron, estos son una manga de borrachos tremendos. ¿No? Siempre ha habido gente que rechaza. Por eso sigue diciendo el texto en el versículo 2 de Juan 16, ustedes van a ser expulsados de las sinagogas. Fíjate lo que Jesús les está advirtiendo a sus discípulos. Y les dice un poco más. Y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Parece una situación extrema, pero los discípulos la vivieron. La mayoría de ellos, excepto Juan, todos murieron asesinados por causa del Evangelio. Y yo no sé cómo van a ser los últimos tiempos, pero hay lugares donde hay persecución a los cristianos por causa de su fe. Mientras tanto, valoremos la libertad que tenemos. Mientras tanto, vivamos en fidelidad al Señor. Amén. Porque van a llegar tiempos difíciles y puede que a causa de la fe tengamos que padecer alguna situación. Pero Jesús, acordate lo que les había dicho en el verso 1, les estoy diciendo todo esto para que no dejen de confiar en mí. Y en el versículo 3 dice, esa gente, los que no creen, los que rechazan el mensaje, hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a Dios mi Padre. Y repite, pero les digo esto para que cuando suceda, cuando venga la persecución, cuando venga el rechazo, cuando los expulsen de la sinagoga, cuando los traten como locos o los persigan por causa de la fe, recuerden que ya se los había dicho. Hermanos, no nos asustemos y tengamos en cuenta la advertencia del Señor. El Evangelio, acordate, no tiene el objetivo de generarle prosperidad financiera y éxito económico a la gente. El objetivo del Evangelio es cambiar nuestro destino eterno, sacarnos de la oscuridad y de las tinieblas y darnos seguridad de salvación. En el medio pueden pasar muchas cosas. De hecho, Dios nos bendice, ¿sí o no? Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrutemos de la vida, disfrutemos de la familia, disfrutemos del trabajo, del feriado de mañana. Pero no nos olvidemos que el objetivo del Evangelio es darnos reconciliación con Dios. Y el Evangelio, como te dije, es un mensaje que confronta. Hay mucha gente que no le gusta escuchar que depende de alguien más alto para recibir salvación. Al ser humano le entusiasma la idea de decir, yo puedo solo, yo me lo voy a ganar, yo tengo la suficiente inteligencia. Por eso dice en Proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Dios. Y esto a la gente no le gusta, al orgullo humano no le gusta tener que confiar en alguien más. Pero sigo, dice, yo no les dije esto desde un principio. Acordate que Jesús está hablando con los discípulos porque estaba con ustedes. No hacía falta que se los dijera porque Él los estaba cuidando. Pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. Claro, en vez de gozarse los discípulos en que Jesús iba a volver a tener la gloria que tuvo al principio junto a Dios, ellos estaban preocupados por su propio pellejo. Nos estás diciendo que nos van a perseguir, que van a venir problemas, que van a venir dificultades, y encima vos te vas a ir y nos vas a dejar solos.
O sea, tenía sentido desde el punto de vista de la lógica humana que los discípulos les costara enfocarse en la gloria que Jesús iba a volver a tener porque estaban pensando en sí mismos, ¿no? Pero fíjate lo que les dice Jesús, que entiende todas las cosas, como que entiende los miedos que vos y yo tenemos, las inseguridades, lo que nos atemoriza. El Señor les dice, en realidad, esto está en el verso 7, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Y ahora va a decirles el Señor Jesús lo que el Espíritu Santo iba a hacer entre los que no creen o sobre los incrédulos y lo que el Espíritu Santo va a hacer entre los creyentes. Fíjense, a partir del verso 8, Jesús les dice, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado, como lo hizo en algún momento con cada uno de nosotros. Algunos han venido a la iglesia desde chiquitos, pero otros no. Y en algún punto todos nos hemos dado cuenta, si realmente somos de Cristo, si le hemos entregado nuestra vida, en algún momento nos dimos cuenta de que necesitábamos a Jesús, que no podíamos ni con nuestras buenas obras, ni con nuestras buenas intenciones, no alcanza. ¿Y eso quién lo produjo? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. No lo tenés que convencer vos. No la tenés que convencer vos. A nosotros nos toca, como ya vamos a ver, compartir el Evangelio y vivir conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo un poco más. También, o sea, el Espíritu Santo también les hará ver a los que son de este mundo que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. En la versión Reina Valera dice, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Pero fíjate cómo lo explica esta versión. Dice, les haré ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Y acá abro un paréntesis para volver a ese episodio del cual nos leía Sandra en el capítulo 2 de Hechos. Porque cuando llega el Espíritu Santo, los discípulos empiezan a hablar con autoridad, con convicción y hablan al corazón de la gente. Muchos no creyeron, como mencionaba ella, de que algunos decían que estaban borrachos, ¿no? Entonces Pedro empieza a hablar. Y entre esa tremenda multitud había gente que había sido partícipe de el tiempo donde acusaron a Jesús y gritaban y vociferaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Había seguramente gente que había estado en ese momento, no había pasado mucho tiempo. Y Pedro, como parte de esa primera prédica o ese discurso, dice algo así. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. ¡Aleluya! Y en el verso 36 de este mismo capítulo 2 sigue diciendo Pedro, sepa pues todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, es decir, Señor y Salvador. Cuando los allí reunidos oyeron esto,
se afligieron profundamente, se compungieron, se arrepintieron, experimentaron el dolor, porque entendieron que esa palabra que Pedro les hablaba y el Espíritu Santo operando en el corazón de ellos les estaba guiando al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos: cuando el Espíritu Santo venga, esta es la obra que va a hacer entre los que no creen. Los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué significa esto del juicio? Fíjate cómo lo dice esta versión. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo. ¿Quién es el que gobierna este mundo? El diablo. Dios ha demostrado que Jesús ya lo ha... Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte, sigue diciendo Jesús, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Y acá viene el punto en el que me quiero centrar. Jesús les dice a los discípulos, a quienes ya les había advertido con detalle lo que les iba a pasar: miren, muchachos, que por seguirme a mí van a ganarse muchos enemigos. Sepan, para que cuando estas cosas pasen no aflojen en la fe, los van a perseguir, van a tener que pagar injusticias, algunos inclusive los van a matar por causa de su fe. Ya les había advertido bien claro de cosas profundas. Sin embargo, llega a este punto y dice Jesús: tengo mucho que decirles. Quisiera ponerlos al tanto de otras cosas más todavía, pero ahora no podrían entenderlo. Y este texto me alienta mucho porque en muchas oportunidades me encuentro sin poder entender y quiere ganarme la ansiedad. No sé si te ha pasado alguna vez, pero hay cosas que no entiendo y me llevan a preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué Dios permite? ¿O por qué me toca vivir esta situación? Y recuerdo esto y me aliento, porque los discípulos, frente al mismo Señor Jesucristo, había cosas que todavía no entendían. Pero Jesús les dice así: tranquilos muchachos, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder, las cosas por venir. Él les dirá lo que va a suceder en el futuro, los va a preparar. Lo que yo estoy haciendo ahora, en otras palabras, dice Jesús, lo va a hacer el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo va a continuar esta obra en cada uno de ustedes. Verso 14. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que le es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Y saben una cosa, hermanos, de la misma manera que hay situaciones como a los discípulos que los preocupaban y los llenaban de temor. ¿Y ahora qué hacemos? Señor Jesús, vos te vas y encima nos estás diciendo que vienen tiempos difíciles. ¿Qué hacemos? Y lo que parecía una tormenta oscura que se acercaba, Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque ahora yo voy a pedir al Padre y les va a enviar ese Espíritu Santo, el que los va a ayudar, el que los va a consolar, el que los va a guiar a toda la verdad. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Él les va a hacer saber las cosas que van a suceder.
es conveniente, es un gran negocio que yo me vaya, les está diciendo Jesús. Para ustedes va a ser lo mejor. Y eso, hermanos queridos, es algo que tenemos que abrazar, atesorar, tenerlo presente y caminar cada día de nuestra vida con la certeza de que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Estás consciente de eso? Si perdemos de vista eso, le damos ventaja al enemigo, al mentiroso. Si perdemos de vista la presencia del Espíritu Santo que nos exhorta, que nos alienta, que nos corrige, que nos enseña, entonces estamos perdiendo lo sobrenatural. Lo natural lo hacemos nosotros. Nosotros no podemos hacer lo sobrenatural. Lo sobrenatural lo hace Él. Entonces, si nosotros caminamos conscientes, sumisos a la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, le estamos abriendo la puerta a lo sobrenatural. Eso que no podemos hacer, por más que hemos intentado un montón de veces por nuestra propia fuerza, lo vamos a poder hacer con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nos conviene que Jesús se haya ido. Todos quisiéramos tener a Jesús en nuestra casa, ¿verdad? Pero en realidad nos conviene que Él se haya ido porque el Espíritu Santo es el que ahora está con cada uno de nosotros. Y conecto con este texto que espero que te lo aprendas de memoria porque lo vamos a repasar en estos domingos varias veces. Romanos 8:14. Y dice, te invito a que lo leas conmigo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te invito a que pongas un poquito más de ánimo y lo volvamos a leer juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra guiar acá en este contexto significa conducir, significa llevar. Porque todos los que son conducidos, guiados, llevados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Por ende, si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Así de sencillo, así de firme. Por eso, hermanos queridos, necesitamos aprender conscientemente a que debemos dejarnos guiar, conducir, debemos dejarnos llevar por el Espíritu del Señor. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo siempre nos va a llevar y nos va a conducir hacia Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a cumplir y alcanzar los propósitos de Él en nuestra vida. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar al orden en la vida, en los horarios. ¿Te gustaría tener un poco más de orden? El Espíritu Santo es el que nos guía al orden en la familia, nos guía al orden en la iglesia, en todos los ámbitos, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo fue poniendo en orden todas las cosas. Por eso el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a la verdad. Nos va a guiar a tener una estima sana de nosotros mismos. Nos va a guiar a la salud en las emociones, en la mente, en el alma, en la fe. El Espíritu de Dios jamás nos va a guiar a hacer algo contrario a la voluntad de Dios.
El Espíritu Santo jamás va a ir en contra de la palabra de Dios, porque el mismo Espíritu es el que inspiró las Escrituras. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo nos va a guiar a creer lo que Dios ha dicho, a atesorarlo, porque el Espíritu Santo es el que produce la fe. Entonces, es tremendamente valioso, es sobrenatural la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes. Por eso te animo a que puedas pensar, a que puedas volver a leer estos pasajes. Juan capítulo 14, 15, 16. A que le pidas al Señor entendimiento por su Espíritu de esa obra sobrenatural. A que ores, a que esperes en la presencia de Dios, así como esperaron los discípulos. Y a que agudices tu corazón, tus pensamientos, tu discernimiento. No te apures a tomar decisiones sin tener una convicción clara, fundada en la palabra, para decidir cosas importantes. Aprendamos a pedirle al Señor que nos guíe a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Es la promesa de Él. Entonces, ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué les parece? Los hijos de Dios, claro que sí. Los que hemos creído en Él, los que le hemos entregado nuestra vida. Hermanos, los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Como decía en el comienzo, esto es un edificio, pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios, no habita en este edificio. ¿A dónde habita? En cada uno de nosotros. Tómate el tiempo para masticar esa realidad. Lo que decía Pablo, somos vasos de barro. Acá hay uno de plástico, acá hay uno de vidrio, uno de barro. Si te toca elegir entre los tres, ¿cuál dejas para el último? De barro. O sea, somos, está diciendo Pablo, somos comunachos. ¿Me entienden esa expresión, no? Somos comunachos. El valor no está en el vaso, pero dice que tenemos un tesoro en el vaso de barro. El tesoro es la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, si al vaso de barro se le caen los pelos, si al vaso de barro se le quiebra el asa, si al vaso de barro se le rompe una partecita, no te hagas tanto problema. ¿Sabes qué? Con el paso de los años, anoche hablábamos con Eduardo y Diana, con el paso de los años esas cosas ocurren, como un vaso viejo, como una taza vieja. Pero lo importante no es el vaso, es la presencia de ese tesoro. Por eso tenemos que enfocarnos bien, ¿sí? Por eso tenemos que prestar atención a la obra del Espíritu Santo. El Señor ya nos ha sellado con su Espíritu. El Señor nos ha justificado por su Espíritu y habita en nosotros. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos guía a los cristianos? Porque a veces leemos esto y es como que quisiéramos tener a alguien que nos lleve de la mano y que nos diga, acá sí, acá no, esto lo podés hacer, esto no lo comas, esto no lo tomes, acá sí podés comer, hasta acá nomás. Y en realidad, la guía del Espíritu Santo no inhabilita tu voluntad ni la mía. Porque es eso, es guía del Espíritu Santo. El que guía, el que lleva, el que conduce va adelante y atrás lo siguen los que se dejan guiar. ¿Se entiende? El Espíritu Santo no
no secuestra a nadie. No le obliga a alguien a meterse en un auto y lo lleva donde no sabe. El Espíritu Santo guía. ¿Y cómo nos guía? Siempre, absolutamente, siempre nos va a guiar por medio de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estás dando a la palabra de Dios en tu vida? ¿Querés que el Espíritu Santo te guíe? Te lo pregunto. ¿Querés que el Espíritu Santo te guíe? ¿Qué tenemos que hacer? Darle tiempo, masticar la palabra, leerla, meditarla, obedecerla obviamente, compartirla con otros. Porque el Espíritu Santo va a tomar eso que hemos leído, eso que hemos oído, eso que hemos meditado, o ese versículo que has memorizado, o ese texto que transcribiste y lo pegaste en algún lugar de tu casa para aprendértelo. El Espíritu Santo, cuando sea el momento oportuno, te va a traer a la memoria esa palabra y te va a ayudar a entenderla y a afirmarte en esa palabra. Así es como el Espíritu Santo nos guía. No es una cosa mágica, porque el Espíritu Santo aparte no es una cosa, es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos guía conforme a la palabra. Y nunca, hermanos, el Espíritu Santo nos va a llevar a contrariar ni la palabra de Dios, ni la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a apartarnos de la fe. El Espíritu Santo, parece obvio lo que estoy diciendo, pero es importante que lo pensemos. El Espíritu Santo nunca le va a guiar a una persona a dejar la congregación o a dejar de congregarse. ¿Alguien se tiene que mudar a otro lado? Bueno, obviamente, lo vamos a despedir, lo vamos a bendecir, se congregará en otra ciudad. Pero nunca el Espíritu Santo va a guiar a una persona a que deje de congregarse. Nunca. Nunca nos va a guiar a reaccionar mal. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a hablar lo que no tenemos que hablar. O a escuchar lo que no tenemos que escuchar, o a ver lo que no tenemos que ver. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar a eso. Por eso es tan importante que reconozcamos su presencia y que seamos dóciles para dejarnos guiar, ¿no? Te hago otra pregunta. ¿Los cristianos siempre nos dejamos guiar por el Espíritu? Ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Pero esto lo necesitamos todos. Y cuando Jesús les habló a los discípulos de la obra del Espíritu, era justamente para que aprendieran y se prepararan y supieran sintonizar. Porque, escúchame bien, el Espíritu Santo no anda a los gritos. Ni tampoco te va a agarrar con un machete o con una varilla para pegarte hasta que entiendas, ¿no? El Espíritu Santo habla claro, profundo y con mucha dulzura, con mucho respeto. Nosotros somos los que tenemos que aprender a desarrollar ese oído atento a la guía, que siempre va a ser conforme a la palabra. Siempre va a ser conforme a la palabra. Fíjate, nos metemos en el último texto que quiero leer. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Y Pablo le va a decir a los cristianos de la iglesia de Galacia a quién los guiaba cuando no los guiaba el Espíritu Santo. Porque cuando no me guía el Espíritu Santo, alguien me está guiando a tomar decisiones, ¿sí? Cuando no me guía el Espíritu Santo, alguien me está guiando a pensar o a hacer lo que hago, ¿sí?
Entonces, dice en esta carta el apóstol Pablo, por eso les digo, dejen, permitan, sean dóciles para que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar, ¿por qué cosa? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿A dónde están esos impulsos de la naturaleza pecaminosa? En la carne, en el ser humano, en el corazón del hombre, de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿no? De donde salen las rebeliones. Ahí está, adentro mío, adentro tuyo. Y siempre esos deseos de la naturaleza pecaminosa están llevándonos o incitándonos a que hagamos lo que es contrario al Espíritu, es lo que va a decir Pablo. Verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Te dieron mal el vuelto, te dieron de más. Y se cruzó el pensamiento, me lo guardo. Qué bendición de Dios. Ahora, si te dieron de menos, ¿te quedas con esa misma actitud? No. ¿De dónde viene ese pensamiento? Me lo guardo. ¿De dónde viene? De nuestra naturaleza. Tenés la oportunidad de decir la verdad, pero resulta que si decís la verdad, te vas a ganar un garrotazo. Entonces cruza el pensamiento. Me quedo callado y me voy silbando bajito. Y hago de cuenta que no sabía. ¿De dónde viene ese pensamiento? De la carne. De esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos, la que nos lleva a todo lo que es contrario a Dios. Por eso Pablo dice, les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y salto al versículo 19, en la misma carta de Gálatas capítulo 5. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. O sea, si vos te dejás guiar, te dejás llevar, te dejás conducir, te subís al autito de los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿a dónde vas a llegar? Bueno, vas a llegar, por ejemplo, a la inmoralidad sexual, a la impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Aunque me pese, hermanos queridos, cada vez que yo he llegado a situaciones como estas o a pecados parecidos, es por la sencilla razón de que me dejé guiar, me dejé llevar y conducir por mis propios deseos pecaminosos. Aunque me pese y me avergüence. Y lo digo respecto de mí, pero cada uno tiene que aprender a evaluarse. Pablo sigue diciendo, pero la clase... termina el versículo 21 diciendo, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, o sea, cuando ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo, lo que van a producir o lo que van a encontrar como resultado o van a llegar a, en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Te vendría bien algún poquito de esas cosas? En ese orden. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta por qué el Señor
quiere que nosotros entendamos estas cosas, hermanos. Es lo que nos conviene. Es lo que nos ayuda a vivir en un plano sobrenatural. Y cuando digo un plano sobrenatural, no estoy diciendo ni pensando que vamos a andar caminando en el aire para que la gente diga, no. Que podamos tener el dominio propio para no explotar en furias, para no decir cosas de las que después nos lamentamos tanto, para que aprendamos a hablar la verdad, para que aprendamos a apagar el artefacto o el aparato o el dispositivo que tengamos que apagar cuando llegue el momento de decir basta. La guía del Espíritu Santo es la que también nos va a ayudar a hablarle a otros. Y el Espíritu va a traer convicción. El Espíritu te va a hacer acordar versículos bíblicos que vos decís, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo me acordé? Hace un montón que no leo este pasaje. Y de pronto le hablaste a alguien y vino esa palabra. Y yo sé que seguramente muchos de ustedes han experimentado esto. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que te dice ahí junto a tu conciencia o en tu conciencia, no tomes esta decisión, no te apures, no busques convencerte con un argumento humano, sé obediente, sé dócil, sé humilde. El Espíritu Santo es el que te va a guiar cuando ya pasaste la línea y hablaste de más y te enojaste. El Espíritu Santo te va a guiar. Podés pedir perdón. Pero ¿qué va a decir la carne? ¿Qué va a decir la naturaleza pecaminosa? Que venga ella a pedirle perdón. O él. Ya saben en quién pensé yo. Con una tía. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo nos guía. No te va a obligar. No te va a torcer el brazo. No te va a apuntar con una pistola. Te va a guiar. Te va a hacer entender que es lo más conveniente. Entonces, ahí está el corazón dócil que tenemos que aprender a desarrollar para que cuando el Espíritu Santo me guíe a pedir perdón o a reconocer algo, con humildad de corazón, con el sentir de Cristo, haga lo que tengo que hacer. Y vamos a experimentar día a día la llenura del Espíritu Santo. No para que levitemos, que es una cosa que lamentablemente ha sido parte de una manipulación de las iglesias, hacer creer que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que alguien dé vueltas y tumbos acá y hable no sé qué idioma. El Espíritu Santo nos quiere llenar para que vivamos en la verdad, en armonía, en paz, en el amor del Señor, llenos de fe, de dominio propio, de mansedumbre, siendo gente madura. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, o lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu. Yo te invito a que podamos pedirle, no hoy, sino cada día, no solo hoy, sino cada día: Señor, seguí llenándome con tu Espíritu. Pero acordate, esto no es una cosa mágica. Tiene que ver con que yo mengüe, yo sea más dócil, más obediente, para que le pueda dejar al Espíritu Santo guiarme. Le pedí a Noé que pudiera, con los chicos de la alabanza, dirigirnos en una canción que es una oración al Espíritu de Dios. Y me gustaría que pudiéramos cantarla de esa manera, como un clamor, como una oración. Y dejar que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Que cambie si hay algo que cambiar, que ponga en orden las prioridades según lo que Él ha dispuesto,
para que la llenura del Espíritu sea un hecho diario y cotidiano sobre nosotros. Te invito a que nos pongamos de pie, te invito a nuevo a que pueda pasar y que podamos terminar adorando al Señor y pidiéndole su llenura, su obra. Gracias, Señor.